Ustedes saben, me tocó estar la semana pasada en Israel. ¿Sabían que estuve en Israel? Me llevaron ahí representando a la Argentina, invitado por el ministerio, uno de los ministerios de turismo de Israel. Y entre esos lugares donde nos llevaron, era un pastor de cada país de Latinoamérica, bueno, 13 países de Latinoamérica. Y me llevaron a la zona del sur, a la Franja de Gaza. ¿No? ¿Escucharon hablar? Gaza, Franja, bombas, fuegos artificiales. De repente vi un fuego artificial y dije, ¿qué será? Bueno, así que y fuimos a un lugar que se llaman kibbutz, que son unos lugares comunitarios donde viven gente que vino de inmigrante y le daban tierras y los mandaban a la frontera. Con mucho amor los mandaron a la frontera y dijeron, toda acá la tierra, ¿no? Así que ellos la trabajaron, pero no le habían avisado que después iban a caer los misiles de los palestinos. Así que esa gente vive ahí, en la frontera. Estábamos a 500 metros de la frontera de la Franja de Gaza, y nos empezaron a contar la experiencia, cómo vivían ellos, todo el tema de las bombas, ¿no? En un día por ahí caían 300 cohetes. Y cómo vivían en los búnkers, porque usted dice, ¿qué hacen ahí? Bueno, hay jardines de infantes, familias, y en cada casa tenían un búnker, o sea, como si fuera el lavadero, pero el búnker. ¿Y para qué? Porque suena la sirena y tenían 15 segundos para entrar en el búnker todos los de la familia. ¿Qué pasa si los chicos están en el jardín? Bueno, entran todos los chicos, la señorita, agárrense de la manito, vamos todos abajo del búnker, ¿no? Y en la placita que tenían ahí, un búnker, ¿no? ¿Qué es un búnker? Es como un bloque de cemento. Yo nunca había entrado a un búnker. Normalmente no voy a zonas de guerra, pero me tocó estar ahí, ¿no? Y un búnker es una cosa de cemento así armado, fortalecido. Entonces se meten ahí y bueno, y están ahí hasta que paran los cohetes y salen de vuelta, ¿no? Y yo digo, esta gente debe estar enferma, ¿no? Imagínate, 300 cohetes todos los días, ¿no? Durante no sé cuántos meses. Todos felices estaban acá. No, sí, cuando suena la sirena nos metemos acá y salimos. ¿Y tienen ganas de irse de acá? No, estamos bárbaros. Qué grave que es esto, dije yo, ¿no? Yo no. Y claro, y cuando ese día estuvimos ahí, al otro día tuvimos que ir de visita al Centro de la Paz de Simón Pérez. Es un hombre muy reconocido en Israel, que fue presidente, pero ganó 2 premios Nobel de la Paz por su trabajo de paz entre árabes y judíos. Y nos íbamos a entrevistar con él, y cuando llegábamos nos dice, no, tuvo que salir el señor Mr. Pérez porque hoy empezaron a bombardear en el Golán. ¿Cómo? Yo no me había enterado, no había leído las noticias. Entonces me dice, sí, hoy están cayendo cohetes, pero en el norte. Ay, menos mal, decía yo. Yo estaba más para el sur, ¿no? Me dice, sí, en el norte están Hezbolá, ahora está mandando volá, pum, ¿no? Hezbolá, ¿no? Está tirando cohetes ahí. Y yo dije, mira, y la gente, sí, claro, están tirando cohetes, no pasa nada. Yo decía, que esta gente está un poco mal, ¿no? Yo decía, mira, si me mandan uno más lejos y me cae acá, ¿no? Y claro, y me llamó la atención esa manera de vivir de esa gente. Y estuve estudiando un poco acerca de 2 situaciones, ¿no? Y uno dice, nosotros no estamos en guerra, por ahora, gracias a Dios, pero vivimos algunas situaciones, ¿no? Cuando nos ocurrió el tan conocido default en el año 2001, ¿verdad? Algunos no habían nacido, otros sí, otros ya eran jóvenes, otros ya eran bastante viejitos cuando vino el default, ¿no? La gente fue bastante crisis. Cuando el año pasado se hablaba de que entrábamos en default, la gente decía, sí, otro default más, sí. Y en el mundo decía, no, default, y nosotros, sí, default, nosotros ya tenemos 8 nosotros, ¿no? Claro, es como que, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Cuando le hablaban de la palabra default, ya la gente se ponía nerviosa, ¿no? Guardaba todo, iba al supermercado, juntaba comida, la metía en los... Y nosotros, no pasa nada, nosotros ya sabemos de esto, ya tenemos bastante experiencia, ¿no? Y bueno, este tema de las crisis tiene 2 palabras que me gustaría contarles o hablarles. Una se llama la palabra resiliencia. ¿Cuántos escucharon hablar la palabra resiliencia? La palabra resiliencia no es muy antigua. De hecho, se hizo conocida hace 30 años más o menos. En el año 1978, alguien
bueno, alguien no, se llamaba un psiquiatra llamado Michael Ruther, trajo el concepto de la resiliencia, ¿no? No sé si hay alguien psicólogo, si hay alguien psiquiatra por acá. Bueno, yo necesito algunos psiquiatras, pero la palabra de resiliencia es la capacidad, la flexibilidad que tenemos algunos o los seres humanos para adaptarnos a situaciones de estrés, ¿no? A situaciones difíciles, a situaciones complicadas, a la adversidad, ¿no? Cómo adaptarse a situaciones de momentos duros, ¿no? De momentos de prueba, ¿no? Y la palabra resiliencia fue estudiada en lugares o en ciudades o en pueblos que han enfrentado este tipo de cosas, ¿no? Y cómo han logrado sobreponerse, ¿no? Y uno estudia algunos casos de gente que, a pesar de que tuvo un montón de situaciones difíciles, ya sea en su hogar o en su familia o en el lugar donde, en su barrio o a nivel de limitaciones económicas o físicas, y han logrado sobreponerse de tal manera que han vencido esa situación y han superado a mucha gente que no tuvo eso, en logros, en alcanzar resultados. Y cuando algunos decían, si yo tuviera un problema parecido a eso, no creo que lo pudiera soportar, esta gente logró salir adelante. El concepto de resiliencia se relaciona con el resorte. ¿Conocen un resorte? Que, ¿no?, absorbe, digamos, la presión, pero luego vuelve al lugar donde estaba, ¿verdad? ¿Cómo? Claro, como un amortiguador, ¿no? Como que baja y sube. Además, no solamente como que sube, sino que crea algo nuevo, como que desarrolla cosas nuevas, como que se sobrepone a situaciones difíciles y además logra cosas que salen de esa situación difícil. ¡Wow! Cuando uno ve esto dice, ¿y esto qué tiene que ver con el Señor? Y tiene que ver porque nosotros estamos convencidos que aún de momentos o de situaciones muy difíciles, en esas situaciones Dios se puede glorificar y traer victoria. De tal manera que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien. Y que además en los momentos de situaciones de estrés o de dificultad, ahí Dios quiere hacer milagros. Entonces cuando nosotros entramos en esas situaciones que para muchos no tienen sentido, empezamos a decir, ¿qué es lo que Dios quiere con esto? ¿Por qué Dios me lleva a este lugar? ¿Y qué es lo que Dios va a sacar de acá? Por eso nosotros decimos que cuando estamos parados en Cristo, vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque hay una crisis y de cada crisis sale algo mejor. ¿Cuántos han pasado por momentos de crisis, de dificultad o prueba? Y uno dice, de esto va a salir algo mejor. Vamos a estar mejor que antes. Vamos a superar nuestras dificultades, vamos a crecer. Esto nos va a traer desarrollo espiritual, vamos a estar más fortalecidos que antes. De tal manera que uno lee, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 11, y ve los héroes de la fe. Y muchos de ellos pasaron por momentos muy críticos, pero a pesar de todo eso, salieron adelante. Y la fe, justamente, es eso. La fe es la esencia que te hace creer en el momento que parece que todo está oscuro, que va a venir la luz y que Dios va a glorificarse en esa situación. Hay otra situación que ocurre en momentos de este estrés, y es que hay gente que a pesar de pasar por momentos de lucha, es como que pareciera que no siente el golpe. Esto lo estudiaron otros psiquiatras en la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo, en la ciudad de Londres, los alemanes en la Segunda Guerra empezaron a tirar bombas sobre Londres. Durante algo de 5 meses, todos los días todas las noches venían los alemanes y tiraban bombas. Bombas, 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 bombas. 2 años que antes de el primer ministro de Inglaterra, llamado Churchill, él había armado varios hospitales psiquiátricos alrededor de Londres porque decían, cuando empiecen a tirar bombas, la gente se va a empezar a poner loca y va a haber crisis. Y bueno, finalmente vinieron los bombardeos, pero la gente no se puso loca. Los bombardeos causaron mucho daño en esa ciudad de Londres, pero la gente, primero, no se quería ir de la ciudad y segundo,
no tenía pánico y seguía trabajando y haciendo su vida normal. Cuando los psiquiatras estudiaron esto, vieron un tipo que se llamó McCurdy, un canadiense, un psiquiatra canadiense, él vio que la gente que supera o que pasa por situaciones de estrés, pero sale indemne, o sea que la bomba no le pegó a él, pegó en la ciudad, pero no te pegó, es como que empieza a sentirse como más fortalecido. Como diciendo, si yo pasé por esto, significa que puedo pasar por otro. Y me pueden caer varias bombas, pero el Señor está conmigo, ¿no? Y claro, yo leía el Salmo 91 y decía, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa eso? Y bueno, cuando uno está confiado que Dios es tu protector, vos sabés que hagas lo que hagas, el Señor va a estar con vos. ¿Cuántos saben eso? Quiero leerles un pasaje, ahora vamos a ver qué tiene que ver con esto, pero está en el libro de Samuel, capítulo 16, y tiene que ver con un momento donde el profeta Samuel, la semana pasada hablamos de David y Goliat, los que siguen la línea de los mensajes, y hablamos justamente del desafío de David en enfrentar al gigante, a ese gigante llamado Goliat. Y hoy vamos a ver cómo, antes de ese enfrentamiento que fue en el capítulo 17, cómo David, todos conocen la historia del rey David, ¿verdad? O muchos lo han sentido nombrar, o algunos dicen, no sé quién es David, bueno, te vas a enterar esta noche, ¿no? David, un joven que estaba cuidando ovejas, ¿no? Tocaba el arpa, le gustaba la música, y cuando se entretenía matando leones y osos que venían a comerse las ovejas que él cuidaba, ¿no? Pero antes que pase todo esto, había un rey en Israel que se llamaba el rey Saúl. El que había ungido y había levantado a este rey se llamaba el profeta Samuel. Saúl se mandó varias macanas, digamos, ¿no? Tuvo algunos actos de indisciplina, de desobediencia, se mandó algunos, bueno, como algunos políticos de hoy, sin nombrar a nadie, ¿no? Se mandó algunas. Y Dios dijo, basta, se acabó Saúl, ¿no? Y Dios le muestra al profeta que estaba un poco mal por eso, porque el profeta era el que lo había ungido como rey, y después era el mismo que le tuvo que decir, Saúl, Dios dice que te volviste loco y que no te va a bancar más, una cosa así, ¿no? Y se puso mal Samuel. Miren lo que dice, ¿no? Capítulo 16, versículo 1. No sé si lo tenemos ahí. Hizo pues Samuel... No. Versículo 1. Bueno, si quieren le leo el 4. No. Dice, y dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Lo ven ahí? Si no lo ven, yo se los digo. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Yo me imagino la crisis de Samuel, que era el profeta era el hombre de Dios en la nación, y era el que Dios le había guiado a ungir al rey Saúl, y ahora era el mismo que estaba desmoralizado, desilusionado, porque la persona que él había elegido para ser rey había fracasado. Él tenía una desilusión. La palabra desilusión tiene que ver con ¿qué? Un desencanto, con una impresión negativa de alguien, ¿no? Al comprobar de que una realidad no responde a la esperanza o a la ilusión que te pusiste, ¿no? Vos ponés, por ejemplo, no sé, le ponés todas las fichas a que algo va a ocurrir y cuando no pasa, ¿qué te pasa? Te pinchás, no te desilusionás. No decís, gana River. No quiero decir nada. Pero sé que algunos son fanáticos y les duele mucho esto que estoy diciendo. Por eso quiero que ministrar la sanidad del Espíritu Santo, ¿no? Y otros me dicen, o al revés, ¿no? Boca o Racing, qué sé yo, ¿no? Y pierde ese equipo. Entonces, ¿vos lo notás? ¿Cómo lo notás? Bajoneado, ¿no? Pasó un tren por encima el tipo, ¿no? No, solamente perdimos con Boca, ¿no? No, todo bien. No,
El año pasado perdió Boca también, pero bueno, otra vez se cambia. Pero, ¿no? Y viene la situación y la persona lo ves como, ¿cómo lo ves? Pero decís, ¿te pasó algo en la familia? ¿Estás enfermo? No. Pero no, perdió mi equipo, no. ¿No? Y claro, y a algunos le dura más tiempo y a otros menos tiempo, ¿no? Pero hay gente que se pone mal o no. ¿Conocen gente que se deprime mal? Se deprime mal, o sea, por ahí se le dice, mira, se te murió el perro. Ah, no pasa nada. ¿No? Perdió tu equipo. Uy, qué desastre. ¿No? Claro, hay gente que lo toma de manera diferente. Y hay otra gente que ya como está acostumbrada a perder tiene resiliencia, no voy a decir equipo, ¿no? Pero bueno, pero es así, ¿no? Es el tema. Claro, porque suponete, si vos tenés un equipo que no pierde nunca, pierde una catástrofe, ¿no? Pero cuando vos siempre pierdes, y bueno, siempre perdemos. El problema es cuando gana, no, le explota el corazón. Pero el tema es así, es la desilusión, ¿no? Le pone esto, ¿no? Diga, saquemos el fútbol porque a alguna gente le hace mal, pero lo sentimental, no, tampoco le va a hacer peor, ¿no? No, pero bueno, le pone mucha garra, algo, mucha ilusión a un trabajo y no le sale ese trabajo. No salió, yo le había puesto toda la ficha que me iban a elegir a mí. Me iba a quedar yo y no, mi currículum iba a ser aceptado y no. Y ahí entra la señora desilusión. Hola, te vengo a visitar. Y uno es como que te agarra desprevenido porque uno le pone muchas cosas y hasta a veces pasa que uno le pone a nuestra ilusión Dios. Porque si Dios me mandó, si Dios lo permitió, entonces no puede fallar. Y acá está la crisis de Samuel, profeta, lleno del Señor, ungido de Dios, estaba deprimido. Tan deprimido que lloraba. Se la pasaba llorando. ¿Qué te pasa? Yo, Saúl, estaba llorando todo el tiempo. Y Dios dice, basta, me cansaste, ¿no? El que tiene que llorar soy yo, diría Dios, ¿no? ¿Vos me ves llorando? Le dice Dios a Samuel. No, Dios, no lo veo a Dios llorando. Entonces, pero Samuel había tomado esa frustración, ese fracaso personal, ¿no? El error o lo que no ocurrió afuera lo tomó adentro. ¿No? Muchas veces nosotros no personificamos, no me sale la palabra, pero nos identificamos con algo que no sucedió y lo llevamos a nuestra culpa. No, algo habré hecho mal, la culpa es mía. Y aparecen algunas personas alrededor y dicen, sí, seguramente tenés pecado. ¿No? Como los amigos de Job, ¿no? Mejor perderlos que encontrarlos. Pero viene y dice, sí, seguramente estás haciendo las cosas mal. Por eso no te sale este trabajo. Vos decís, gracias, qué aliento que me da. ¿No? Y así pasa, ¿no? Uno transforma la desilusión, las cosas que no se dan, y lo personaliza. Sobre todo los artistas, por ejemplo, o la gente que tiene un perfil muy expuesto en su personalidad. Cuando un trabajo no le sale, ya sea musical o de actoral o de edad, es como que la falla es mía, porque yo yo no canto bien, yo no bailo bien, yo no actúo bien, entonces estoy excluido. O sea, a veces ocurre que la persona no se le da algo y dice, bueno, será la mala suerte, no sé, otras cosas. Pero cuando uno está tan expuesto personalmente, se come el fracaso, ¿no? Y ahí entonces empieza esto que Dios tiene que trabajar adentro de la persona para decir, pará, no dejes que las situaciones te lleven a una crisis, ¿verdad? Ahora hay gente que ya no es que llora por algo específico, vive llorando, ¿no? Hay gente que vive llorando y cada vez que acá estoy, hermano, la vida, el diablo me da, el diablo me da duro. Me vive dando el diablo. Entonces el otro dice, mirá vos, ¿no? ¿Querés aceptar a Cristo? No, está bien, no, gracias. Le dicen, no, sí, dejá que el diablo te toque a vos, a mí, yo estoy bien, ¿no? Y el tipo vive en esa, ¿no? Su versículo preferido es Juan 11:35. Jesús lloró, ¿verdad? Vive bajo ese, ¿no? Vieron que hay un versículo que dice, que no llora no mama. No era un versículo, un tango, ¿verdad? Pero como que, no, el que no llora no mama y el que no mama, bueno.
Y el que no afana, bueno. Pero, tipo, antes había un programa de televisión de muchos años que decía, de Moria Kazan, si querés llorar, llora, se llamaba, ¿no? Muy alentador. ¿No? Si, venía a llegar alto, si querés llorar, llorá. ¿No? Imagínate que no tendría mucho éxito, pero hay gente que sí, que le gusta llorar. Y llora porque no le sale esto, y llora por lo otro, y llora por ahí, y llora, y llora. Y si no tiene nada para llorar, se deprime porque no tiene nada para llorar, digamos. Pues mientras está llorando se habitúa a llorar, entonces el día que no tiene plata, consiguió lo que necesitaba, ¿no? Dice, y ahora porque no tengo nada para llorar, ¿no? Entonces ve la noticia y dice, ahora voy a llorar, ¿no? pero es así, digamos, ¿no? Es así. Ahora, cuando Dios lo ve a Samuel, Dios se pone mal, porque dice, ¿hasta cuándo? Como que estaba... Jesús alguna vez se le decía a los discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No? Porque se asustaban, no les pasaban cosas, y decían, Jesús, vení. Y estos tipos no aprenden más, ¿no? Y Dios parece como que se agarró con Samuel y dice, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces lo primero que vemos es que Dios nos manda a salir de esa actitud de víctima, ¿no? De victimizarnos. Eso cuando uno dice, pobre de mí, o en qué fallé, o soy el peor, o todo eso que a veces nos pasa, ¿no? Empezamos a pensar, lamentar lo que no pude ser, lo que no pudo ser, ¿no? Yo me podría haber casado con alguien que me mantenga y sin embargo tengo que trabajar, dice el tipo, ¿no? Y la chica dice, bueno, tratá de no decírmelo en la cara, ¿no? No, me lamento porque yo podría haber sido un, ¿no? famoso y hoy ganarme un Grammy esta noche y sin embargo estoy acá, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno podría hacerse un montón de películas y decir, ¿no? ¿Por qué? O no, la melancolía, la desilusión, qué sé yo. Ahora, hay cosas sí, hay cosas que a veces tenemos que llorar. No está mal llorar, le dicen a los hombres. ¿Está bien o no? Los hombres también tienen que llorar. Ahora, si se la pasa llorando, bueno. ¿Verdad? Tenemos al Señor. Ahora, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, una cosa es por qué lloramos, o la actitud con la cual lloramos. O sea, indudablemente, no todo lloro es igual. ¿Verdad? Y el Señor nos manda a romper con ese hábito, ese estigma del fracaso. Conocí un tipo que se llamaba fracaso de apellido. Pobre, ¿no? Ese sí estaba mal. Imagínate cuando presentaba el currículum. Nadie lo quería, de verdad. De verdad. Yo conocí, porque vi el caso que pidió que cambiarse el apellido. ¿Y a qué no saben a qué apellido quería cambiarse? Fracassi. Yo digo, pero es peor este que el otro, digamos, ¿no? Casi fracaso. Bueno, Fracassi. Fracaso, Fracassi. Pero de verdad se lo digo, se llamaba Jorge Fracaso. Nadie se quiere casar con él. Imagínate, María Esther del Fracaso. No, te la regalo, ¿viste? Tipo soltero, mal, la sufría bastante, ¿no? Familia Fracaso. De verdad hay casos que uno conoce así, pero... Ahora, el tema de salir de la actitud de víctima, que nos toca a todos. A todos nos gusta llorar un poquito, ¿no? Porque uno dice, si le cuento que me va bien, me van a envidiar, entonces lloro. Ese tipo bien argentino, ¿no? ¿Cómo da? Y acá tirando, está la cosa difícil. Está difícil, pero cambiate un 0 kilómetro. No, bueno, sí, pero enseguida se desvaloriza el 0 kilómetro. Vas a ver que ahora lo quiero vender, perdí un 20%. Y el otro, viste, anda con uno, dice, Felipe, te compraste un 0 kilómetro. Sí, bueno, pero anda a vender. Y, sí, ahora sabés lo que me sale el Servi, porque es 0 kilómetros, la patente. Llora el tipo. Pero tiene un 0 kilómetro, pero llora. Le gusta llorar, porque llorando ya lo siente en el alma, ¿verdad? Entonces, uno dice, ¿es de Dios? ¿Le gusta a Dios o no? Porque una vez se siente, ay, lloro, Señor, dame unos mimitos así, lloro, y el Señor se cree que uno es un perrito que llora, y el Señor dice, venga, calmetita. Y eso no está en la Biblia, o sea, Dios no manda, Dios honra la fe. No me están creyendo. Dios honra la fe, Dios honra a los que leen las promesas de Dios y dicen, acá Dios dice que me va a sacar en victoria.
Y Dios dice, ese me gusta, ese es mi pollo, dice el Señor. A este le pongo la ficha, ¿no? Porque ese le cree al Señor, ese declara las promesas, dice, estoy mal, pero voy a ir bien. Estoy enfermo, pero el Señor es mi sanador. Estoy en problemas económicos, pero el Señor va a suplir todo lo que me falte según sus riquezas en gloria. Como dice el apóstol Pablo, estoy en todo enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Oh! Y ahí uno empieza a entender la victoria de Dios en nosotros. Cosa que Samuel todavía no veía. Samuel veía el pasado, Samuel veía el fracaso, Samuel veía la debilidad de Saúl. No veía espiritualmente la situación. No había entendido la situación objetivamente. Uno cuando enfrenta algo lo vive muy personal, muy emocional. No, esto me lo hicieron a mí porque yo lo permití, porque yo esto, lo otro. Y uno no aprende de la situación. Estaba leyendo una anécdota de una golondrina que se encuentra con un búho. Y la golondrina se tapaba el ojo con una ala y el búho le dice, ¿por qué llorás? Estaba llorando la golondrina. ¿Qué te pasa en el ojo? Y la golondrina no le mostraba. Dale, mostrame que yo soy un búho bueno. ¿Sos bueno? Sí, entonces le abre y le muestra que le faltaba un ojo a la golondrina. Y la chica dice, pobre, ¿no? Y la golondrina lloraba porque le faltaba el ojo. Entonces el búho le dice, ¿y llorás por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? El búho me comió un ojo. El cuervo, perdón. No, el búho no. El búho era bueno. El búho, la golondrina y el cuervo. El cuervo le había comido el ojo a la golondrina lloraba. ¿Y cómo estaba la golondrina? Mal. Y el búho le dice, ¿estás mal porque el cuervo te comió el ojo? No. ¿Y entonces por qué estás mal? Porque permití que el cuervo me comiera el ojo. Hola. ¿Entiende la diferencia? Cuando uno aprende de los errores, cuando uno dice, esto me pasó, pero ¿por qué pasó? Pasó porque si no pasó porque algo, yo hice en algo y de esto tengo que sacar un aprendizaje. Voy a superar esto, pero con experiencia. ¿Qué es la experiencia? Un montón de errores cometidos en el pasado y uno dice, de esto aprendí algo. ¿Qué es cuando la persona vive haciendo lo mismo y cometiendo el mismo error? No aprendió nada. Vive, no voy a hablar de las... bueno, ahora viene el Día de los Enamorados, ¿no? Viene Cupido, le tira un flechazo y el ángel, ¿no? El príncipe en el caballo azul. Y después... el príncipe azul en el caballo blanco. Es que el amor. Y la golondrina. El amor. Las heridas sentimentales nos dejan huellas. Y volvemos a cometer el mismo error. Ninguno de los que estamos acá, ¿verdad? No, ninguno. Pero viene la situación y uno todavía tiene las heridas. Todavía te tapa el ojo porque el cuervo le comió. Pero no aprende de la situación y vuelve otra vez. Y después llora. Y Dios dice, bueno, te amo, hijo, pero ¿cuándo vas a aprender? ¿Verdad? Porque es el punto de acá. ¿Cómo salimos en victoria de una situación difícil para lograr la vida sobrenatural que el Señor nos quiere dar? Lo primero que Dios le dice es, olvídate de Saúl, porque yo ya lo deseché. Hay algo superior que viene. Se llama David. Tenés que ir, llenar tu cuerno de aceite y andar a buscar a David. Samuel no entendía qué era David, ni quién iba a ser David, no sabía de Goliat, no sabía nada.
No sabía que iba a ser el rey más importante, no sabía lo que iba a lograr David, no sabía que David tenía un corazón que agradaba a Dios. Samuel estaba mal porque había fracasado su ilusión. Pero Dios tenía un David delante y estaba mirando lo que ese David iba a lograr para transformar la historia de la nación. Nosotros tenemos una visión parcial, subjetiva, enfocada en el pasado, pero Dios tiene una visión espiritual, sobrenatural, enfocada al futuro. Y Dios dice, no importa lo que pasaste, yo te voy a llevar a un lugar mucho mejor. Vas a ver que todo lo que sufriste, yo lo voy a cambiar a bien y vas a lograr grandes cosas en mi propósito. Dios le dice, ungí tu cuerno de aceite. El profeta se había olvidado que era profeta porque estaba llorando y dejó el cuerno sin aceite. El aceite en el cuerno del profeta es como el combustible, ¿verdad? En un avión que tiene que viajar. Es como el combustible en un auto que tiene que andar. Es como la fortaleza que hace que las cosas funcionen. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos dejamos invadir por situaciones emocionales difíciles? Es como que nuestro alma y nuestro espíritu se empieza a achicharrar. Es como que dejamos de tener la misma fuerza. Estaba leyendo algo científico que dice que cuando el estrés empieza a tocar nuestra mente, el nivel de serotonina empieza a bajar. Es una hormona del bienestar. Hasta el momento que se termina acabando y empieza una hormona negativa que se llama cortisol y empieza a afectar nuestro sistema, nuestro físico, nuestros músculos. Por eso uno dice, me contracturo. Estoy un poco duro, no sé qué me pasa, ¿no? Tiene el cortisol por arriba. Le hace un análisis de cortisol y le sale 100% cortisol, ¿no? El tipo está, ¿no? Y dice, estoy un poco estresado, no sé qué me pasa, ¿no, doctor? ¿Cómo está tu combustible espiritual? ¿Qué? Cero, dice, ¿no? Pero cuando nuestro combustible espiritual, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, Samuel se había olvidado que él era un profeta, que tenía que estar lleno del Espíritu, y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Jesús dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua de vida. Y la fuerza espiritual viene del poder del Señor, es como que nos enchufamos a nuestra fuente de energía. Es como que cuando está el Espíritu adentro, nuestra vida empieza a florecer, empezamos a ver cosas que antes no veíamos. ¿Cómo iba a ir a ungir a un David si todavía estaba llorando el Saúl? ¿Cómo podemos enfrentar un futuro de victoria si todavía estamos lamentándonos los errores del pasado? Pero Dios dice, tomá mi aceite, llenate de mi palabra, llenate de mi espíritu. Wow. ¿Podemos enfrentar el mundo de hoy sin el espíritu y sin la palabra? ¿Podemos caminar indemnes por este mundo? ¿Por qué lloraba la golondrina? Porque el cuervo le había comido el ojo. Porque no se había protegido. Porque a los cuervos les gustan los ojos. El punto es que uno le deje el ojo al cuervo. Y la Biblia dice, ojo, porque el diablo anda como león rugiente. Usa otra metáfora, un león rugiente. No dice un cuervo, pero dice un león rugiente, buscando a quien devorar. El punto es, ¿en qué grado de nuestra vida espiritual le damos lugar al enemigo para que afecte nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir? Y nos olvidamos del proyecto que Dios tiene. Porque Dios tiene un David. Porque Dios tiene algo mejor por delante para nuestra vida. El David habla de mirar hacia adelante, de que Dios tiene planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Que Dios tiene cosas mejores, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios preparó para los que le aman. Cosas que necesitamos recibir por delante. A veces nos apegamos a algo mediocre y no queremos cambiarlo. Y Dios dice, es tiempo de mirar hacia adelante, es tiempo de cambiar, es tiempo de dejar cosas atrás, es tiempo de dar vuelta a la página. ¿Es difícil? Y sí, a veces es difícil.
Pero ¿por qué uno decide tomar una decisión? ¿Por qué uno decide romper algunos hábitos? ¿Por qué uno decide cortar con algunas amistades? ¿Por qué uno decide hacer cosas? Amistades para mal, digo, no amistades porque sí, sino relaciones que me llevan para mal. ¿Por qué uno decide cambiar el enfoque, mirar el rumbo? ¿Por qué? Porque uno toma una decisión mirando hacia adelante. Porque uno toma una decisión mirando hacia la vida espiritual, mirando hacia el propósito de Dios, mirando hacia el destino profético que Dios tiene para nosotros. Hay un David para cada uno de nosotros. El David, simbólicamente, es eso que Dios tiene preparado en adelante. Porque Dios no se le escapa nada. Dios siempre tiene una salida. Y David no era el plan B. No era el plan B. David era el plan A, el plan de Dios. Finalmente quiero terminar con esto, en versículo 3, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Y se levantó Samuel y se fue a Ramá. Conoce la historia, David, sus hermanos. El padre le manda a todos los demás hermanos. David, no, lo tenían allá cuidando las ovejas. Y Dios dice, Samuel, te quiero enseñar algo. No mires la apariencia, porque el hombre mira la apariencia, pero yo miro lo que está en el corazón. A veces lo mejor de Dios no es lo que mira la gente, no es lo que aparenta, está guardado para los que le buscan. Y encontrar ese destino perfecto que Dios tiene, de excelencia para tu vida, a veces va a demandar de una búsqueda espiritual. Si fuera fácil, cualquiera lo encontraría. Pero Dios se lo reserva para los que buscan, para los visionarios, los que no se dan por vencido, los que tienen ese hambre por ver algo mejor. Estás conforme con lo que hoy ves y la verdad que no. Bueno, vamos por algo mejor. Eso es ir por el David. Y eso ocurre en todas las áreas de la vida. En la económica, ¿sí? En lo sentimental, sí. En lo espiritual, sí, claro, en todo. ¿Por qué conformarse con algo mediocre si Dios nos quiere dar la excelencia? ¿Por qué conformarse con un no si Dios tiene un sí? Todos tienen el mismo cielo, dijo un pensador, pero no todos el mismo horizonte. Porque hay gente que ve el David. Hay gente que se proyecta al plano de Dios. Y hoy el Señor nos quiere desafiar, fortalecer y afirmar para seguir mirando su promesa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces mirar hacia adelante. Pegado a esa franja de Gaza había un muro que habían pintado los niños. Y cada niño venía y traía una piedrita de color y la ponía y la pegaba en ese muro. Y miles de niños el muro de la paz se llama Paz para Gaza, venían y ponían esa piedrita. Porque esos niños tenían la esperanza de que en el futuro iban a vivir en paz. Un país puede cambiar. Una familia puede cambiar. Una vida puede cambiar. Mirar al Señor.
dejar que el Señor llene nuestro cuerno de aceite. Dejar que el Señor llene nuestra alma y nuestro espíritu de su combustible espiritual. Porque no podemos vivir y enfrentar la vida solamente con nuestras fuerzas.